demasiado... Oh. Ahí va. No. Buenas noches, ¿cómo están? Me encuentran acá como todos los fines de semana practicando nuevas composiciones dodecafónicas, por supuesto, porque qué pérdida de tiempo sería hacer otra cosa que no fuera eso. Pero bueno, ¿cómo se llama? Las musas schönbergianas no están bajando hoy, así que sospecho que no voy a poder avanzar mucho con mi concierto para piano dodecafónico. Sumaría las partes cantadas, que les aseguro que, si bien modestia aparte, la voz me la han elogiado más de una vez, no precisamente por mi capacidad para la afinación, que es bastante mala, con lo cual solo me queda la lírica dodecafónica atonal. ¿Cómo están? Bueno, como están dándose cuenta, no estoy grabando este capítulo, o mejor dicho, estoy grabando este episodio y no estamos en vivo. Vamos a ver si sigue sucediendo lo que sucedió en las últimas veces en las cuales el episodio grabado tiene más vistas que el episodio en vivo. Cosa que no me termino de explicar si me preguntan, porque a priori pensaría que simplemente por el hecho de que el otro esté en vivo, por más que lo estén viendo 10 personas, bueno, eso sumaría a las personas que después la ven digamos, asincrónicamente, como se dice en el ámbito académico, pedagógico, mejor dicho, desde la pandemia. Pero bueno, será alguna cuestión del algoritmo que no intentaremos descifrar. Ha sido una semana bastante intensa, aunque no de la forma en la que en algún momento parecía que lo iba a hacer, ¿no? De hecho, yo recuerdo haber compartido en Twitter en la semana este meme, pero cuando compartí esto estaba pensando, como muchos y muchas de nosotros, en crisis económica, desbarranco del gobierno de Milei, desbarranco económico, ¿no? Nadie estaba pensando, me parece, una revuelta en que se iba a tomar la Casa Rosada esta semana, pero sí quizás que los efectos de esta caída de la bolsa en Tokio iban a ser más dramáticos sobre nuestra pequeña, remota y absolutamente fracasada economía nacional. Eso no sucedió por ahora, así que parecería haber ganado la posición adorniana de que no se viene un carajo. Pero bueno, no se puede negar que fuera de eso ha sido una semana llena de eventos, o por lo menos uno muy altisonante, del que todavía, digamos, todavía no ha terminado de desarrollarse, y vas a saber uno cuándo va a terminar, que es la caída final de Alberto Fernández, ¿no? Tema que en realidad no es gracioso porque tiene un montón de implicancias concretas sobre su pobre ex mujer, pero más dejando un poquito ese tema de lado y concentrándonos solamente en la figura del expresidente, no puedo dejar de pensar en la... No sé si ironía es la palabra, quizás no, ¿no? Tampoco diría tragedia, porque no me parece que esté a la altura de un destino trágico, que es esta cosa que muchos creo que pensábamos, o yo ciertamente pensaba, que es que con el tiempo la figura de Alberto Fernández no es que se iba a agigantar, nunca iba a ser recordado como un presidente exitoso, pero que dada la espiral continua, el serrucho de decadencia económico argentino, que seguramente tendrá en algún momento una leve subida, como todo serrucho, pero bueno, es un serrucho que va hacia abajo. Simplemente por eso y por la personalidad que uno le atribuía, quizás erróneamente a Alberto, iba a ser recordado como un Alfonsín, básicamente, ¿no? A ver, sin algunos de los méritos específicos del alfonsinismo, como por ejemplo el juicio de las juntas, pero por lo menos como un hombre que hizo lo que pudo en una circunstancia bastante mala, ¿no? Bueno, la pandemia y otras cosas, y que en ese sentido, si bien los realpolitikers, entre los que me incluyo, por otro lado, no lo íbamos a recordar nunca con simpatía, porque siempre va a ser considerado con razón uno de los grandes, si no el principal, pero por lo menos uno de los grandes culpables del triunfo de Javier Milei. Bueno, fuera de ese grupo, digo, iba a ser recordado como un personaje más o menos respetable, ¿no? Salvo, por supuesto, que después de Milei tengamos un presidente excelente, pero como desconfío de esa posibilidad, e incluso si esa posibilidad se cumple. Pero bueno, mucha de esa idea se sostenía en algún punto en la presunción de que Alberto, pese a todo, no era mal tipo, ¿no? Por más que uno ya sabe, ¿no? Maquiavelo escribió esto hace 500 años o algo así. La relación entre la moral individual, la ética y la política está llena de mediaciones muy complejas. En algún punto todavía esperamos que nuestros líderes representen una especie de... no un ideal moral, pero por lo menos que
no sean unos forros, ¿no? Esa idea está, queremos que sean buenas personas, porque bueno, en algún punto pensamos que el bien común tiene alguna relación con la moralidad individual. Y entonces en ese sentido, la idea de que Alberto había sido un mal presidente, pero un buen tipo, por lo menos a mí me parecía que podía llegar a tener alguna trascendencia o repercusión. Lo mismo que con Alfonsín, de nuevo, salvando las diferencias, ¿no? Pero bueno, no. Alberto nunca será recordado como un buen tipo. Y me alegra que se haya descubierto la verdad. Digo, hubiera sido mucho peor que lo recordáramos como un buen tipo cuando en realidad era un forro golpeador de mujeres. Un gatero también, ¿no? Que también, de nuevo, ¿no? Un poco haciendo ucronías y pensamientos así, especulaciones vanas. ¿Cómo hubieran sido las repercusiones de estas noticias si Alberto hubiera sido un buen presidente? ¿No? ¿Qué efecto tiene sobre la composición de este personaje Alberto la sumatoria de que sea gatero? Y aparte, bueno, no sé si vieron los videos con esta hija, con la progenie de Petinato, pero son realmente decadentes, sobre todo el de la cartita. Quiero decir, esta combinación de ser golpeador, gatero, progresista, por lo menos de la boca para afuera, ineficiente, sometido, pero al mismo tiempo no del todo, ¿no? Porque bueno, esta relación tan discutida, sobre la que no me voy a meter, entre Cristina y Alberto, todo ese paquete, ¿no? Realmente da una figura muy difícil de tragar y muy difícil de aceptar como persona que merezca existir en el planeta Tierra. Por más que sabemos que existen muchas personas mucho peores, ¿no? Aunque también decía un poco en joda, hablando también con amigos, que bueno, de repente uno empieza a dudar, decir, pero ¿será que Milei es mejor persona que Alberto Fernández? Uno diría no, por los efectos que producen las políticas de Milei sobre la población son incompatibles con cualquier tipo de moralidad personal. Pero por lo menos está claro que Alberto Fernández no va a ser rescatado por su moralidad individual. Y no creo que haya ninguna escapatoria para eso. Y creo que realmente no hay nada que pueda hacer. Otra pregunta que también se viene haciendo mucho esta semana, ¿no? Es, bueno, ¿cuánto repercute esto realmente sobre el peronismo? Ya sea como movimiento o sobre el Partido Justicialista concretamente. Una primera respuesta bastante obvia es no mucho, porque Alberto Fernández era una figura ya de por sí execrada, ¿no? Una figura que no estaba siendo considerada ni tenía chance de ser considerada para nada en el futuro. En ese sentido, bueno, mejor que que le peguen al cadáver en el piso, ¿no? Que hagan leña del árbol caído, por favor, oposición, hagan leña con él. Yo no creo que sea tan simple, por otro lado, ¿no? Y tengo alguna sensación, ¿no? Lo que estoy viendo mucho estos días en medios peronistas, o amigos también, es esta cosa de, bueno, lo bueno de estar en el fondo. Viene esta idea de decir, ok, ya estamos bajo tierra. Ya no hay escapatoria, no hay forma posible de reivindicar nada que no sea muy lejano en el tiempo. Entonces, en ese sentido, sí o sí, y además, y no lo digo para entrar de nuevo en disquisiciones sobre Cristina Kirchner, pero un poco, esto es inevitable decirlo también, estas revelaciones sobre la moralidad personal de Alberto vuelven a poner de nuevo el acento de, bueno, ¿cómo llegó Alberto ahí? ¿No? ¿Cómo llegó? Entonces, y sobre todo lo digo en el sentido de la continuidad entre la elección de Massa, la elección de Alberto, la elección de Scioli, tantas veces señalada, las tres, digo, como estrategias no del todo compatibles con una idea de representación de las bases. Pero bueno, decía, todo esto hace pensar un poco, digamos, genera un poco esta utopía de decir, bueno, no, quizás la próxima representación política tiene que salir de las bases, tiene que aparecer de abajo, desde el pie, como dicen, ¿no? De abajo para arriba tiene que construirse un esquema de representación que haga que el próximo candidato peronista sea verdaderamente representativo de los intereses de la gente y no de la casta peronista dirigente, ¿no? Bueno, quedó una rima accidental, pero se entiende lo que digo. Yo espiritualmente comparto, al mismo tiempo no entiendo bien cómo sucedería eso, ¿bien? Así uno podría pensar unas megapaso que incluyan desde Yarlora hasta Ofelia Fernández, ¿no? Que vaya desde el peronismo más de derecha, más indistinguible del macrismo, y que termine en el peronismo casi trosco, no que Ofelia lo sea, digo, no sé, Grabois o lo que prefieran, el peronismo más de izquierda, y que de alguna forma una votación popular ordene eso. No me resulta muy fácil de pensar.
Pero bueno, tampoco tengo otra mejor solución, ¿no? La solución obvia y la que todos más o menos imaginamos que terminará sucediendo es que aparezca un buen, dentro de los candidatos ya existentes y dentro de estas peleas eternas y arreglos de casta, que son por otro lado lo que definen la política representativa, la política democrática, se construya con suficiente fuerza una figura capaz de luego convertirse en verdadero representante de las bases. ¿Será Axel Kicillof? Como bueno, muchos nos gustaría pensar, puede ser. Este streaming no es financiado por Axel Kicillof, ¿no? Para que después no aparezcan los Guillermo Morenistas a decir que lo digo porque recibo dinero de Kicillof. Pero bueno, sí, si tengo que elegir entre lo que hay ahora, sin lugar a dudas me parece de lo más razonable. Veremos qué nos dice el tiempo y cuánto tiempo se podrá estirar esta racha de noticias sobre nuestro no muy querido expresidente. Dicho esto, me parece que ya es hora de pasar a nuestro querido Adorno. Bien, ya vamos a llegar hoy al ensayo número 80. Habíamos leído el 79. Dato de color, justo la vez pasada hablamos de uno de los ensayos que hablaba sobre Blancanieves. Y justo esta semana salió un tráiler de una nueva Blancanieves, de estas que hacen, ¿cómo se llama? De live action, o sea, con actores, actrices, pero que es un live action totalmente de mentira porque es 80% CGI y 20% seres humanos. El tráiler es repugnante. Yo igual, como creo que decía la vez pasada, Blancanieves nunca fue de mis películas favoritas ni por asomo. Me gustaba muchísimo más La Bella Durmiente por la escena del dragón, sobre todo, ¿no? De Maléfica, convirtiéndose en dragón. Eso me sigue pareciendo, no, miento. La verdad no volví a ver La Bella Durmiente en los últimos años, ni tengo ganas de hacerlo. Vi Maléfica, que me pareció una poronga, pero bueno, volviendo a Blancanieves, nunca me pareció una de las mejores películas de Disney. Es una de las más viejas, de las más conocidas por lo menos. Ahora va a salir una nueva versión, Gal Gadot, alias la Mujer Maravilla, va a ser de la ¿cómo se llama? De la Reina Malvada. Y el tráiler es un espanto, realmente esta cosa de hacer todo en ese CGI horrible. Solo espero que de acá a 20 años se mire hacia atrás y se vea eso y diga, wow, qué vómito. Pero no lo sé, quizás esto se convierta en un estándar mucho más tiempo. Todo se ve igual, todo se ve asqueroso. Los 7 enanos aparte, no sé, qué necesidad realmente de Blancanieves. Pero bueno, todo para sumar un engranaje más a la industria cultural. De hecho, confirma un poco, no es que se hiciera falta, pero esta idea que ya comenté en alguna otra vez y que me interesa quizás desarrollar más en algún otro momento, quizás cuando toque algún ensayo donde aparezca la cuestión de la industria cultural, que hasta ahora no ha sido muy fuerte en Mínima Moral, y aunque ha aparecido, esta idea de que la industria cultural se cierra sobre sí misma, de alguna manera, y ya no hace falta remitir de ningún, o sea, se construyen nuevos relatos sobre Blancanieves que ya no remiten al relato de los hermanos Grimm, a diferencia de lo que hace Adorno, que como recordarán sí lo hacía, sino que remiten a la película anterior de Disney, y así ya se genera una regresión interna un loop de la industria cultural que prescinde por completo de cualquier conexión directa con las fuentes de la antigua cultura popular o alta cultura. En fin, para seguir pensando. Vamos ahora entonces con el ensayo número 80. Esto voy a leer dos hoy, el 80 y el 81. Ambos siguen en esta temática que ya venía apareciendo, que es la de las discusiones de Adorno con cierta epistemología o teorías del conocimiento basadas en la objetividad científica. Aunque no aparece muy claramente, yo, como decía la vez pasada, creo que se está peleando un poco con ciertas formas de pensar la sociología, más basadas en lo cuantitativo. Pero bueno, si lo tomamos palabra por palabra, está más preocupado en general por el devenir de la ciencia. Vamos con el 80, que se llama Diagnóstico. Diagnóstico. Que con el tiempo el mundo se ha convertido en el sistema que los nacionalsocialistas injustificadamente vituperaban en la laxa República de Weimar, se pone de manifiesto en la armonía preestablecida entre las instituciones y los que las sirven. Típica frase adorniana compleja, ¿no? Está diciendo que hay una armonía entre las instituciones y los que las sirven, o sea, una obediencia automática y ya carente de conflictos entre sujeto e institución, que era lo que, según dice Adorno, los nazis veían que sucedía en la laxa República de Weimar, como saben, la república anterior a... Pero está pronunciándolo bien, ¿no? La república anterior al Tercer Reich. Sigo. Silenciosamente ha ido madurando una humanidad que apetece la coacción y la limitación que la absurda persistencia del dominio le impone. Mas estos hombres, favorecidos por la organización objetiva, poco a poco han ido usurpando aquellas funciones que propiamente son las que debían introducir la disonancia en el seno de la armonía preestablecida.
Entre todos los dichos registrados se encuentra también el de que, comillas, toda presión produce una contrapresión. Si aquella es lo suficientemente grande, esta desaparece y la sociedad da la impresión de querer prevenir la entropía de forma masiva mediante un mortal equilibrio de las tensiones. Bueno, típico comentario adorniano cuestionando el orden social totalizante, que no es el orden totalitario propiamente dicho de los nazis, ¿no? Por supuesto, sino este orden totalizante de las instituciones que van quitándole la posibilidad al ser humano de la disonancia. Es esta crítica al mundo administrado. Y una idea también de que, digamos, frente a esta idea de la física, de que a una fuerza le corresponde siempre una fuerza contraria, que sospecho que acá está mal traducido, pero eso es lo que está diciendo, si la fuerza es suficientemente grande no hay fuerza contraria que se lo oponga, por eso la sociedad se achata. Y hay una tensión permanente y una búsqueda de evitar a toda costa la entropía. Sigo. La actividad científica tiene su exacta correspondencia en el tipo de espíritu que pone en tensión. Los científicos ya no necesitan ejercer violencia alguna sobre sí para acreditarse como voluntarios y celosos controladores de sí mismos. Hasta cuando se encuentran fuera de su actividad como seres totalmente humanos y racionales, en el momento en que piensan por obligación profesional, se anquilosan en una apática estupidez. Otro tópico adorniano, más allá de lo científico, ¿no? Esta idea de que la profesionalización del pensamiento, la profesionalización de la estrategia militar, la profesionalización de la economía, la convierte en una actividad mecánica y por lo tanto absolutamente estúpida. Cuando es pática, que es una palabra muy extraña, viene de patos, ¿no? De enfermante, yo supongo que lo hubiera traducido de otra manera, una estupidez enfermiza podría haber sido, qué sé yo. Sigo. Pero lejos de ver en la prohibición de pensar algo hostil, lo que los aspirantes al cargo, y todos los científicos lo son, Quinio Conicet, sienten es alivio, ¿no? Cuando el científico reconoce esta prohibición de pensar, realmente se siente aliviado por ella y en ninguna medida la sufre. Sigo. Como pensar les carga una responsabilidad subjetiva que les impide corresponder a su posición objetiva en el proceso de producción, renuncian a hacerlo, se encogen de hombros y se pasan al adversario. De la desgana de pensar resulta automáticamente la incapacidad de pensar. Gentes que sin esfuerzo encuentran las más refinadas objeciones estadísticas cuando se trata de sabotear algún conocimiento, se muestran incapaces de hacer ex cátedra las más sencillas predicciones. Fustigan la especulación y matan en ella el sano sentido común. Nota al pie. A mí me pasa, dentro de mi relativamente... no relativamente, dentro de mi extremadamente marginal área de intervención académica / científica, que son los estudios renacentistas y la filología renacentista en particular, que siento muchas veces este peso total del dato, que no es en este caso estadístico, ¿no? Sí el dato filológico, en el sentido fuerte, en el sentido de reconocer la pertenencia, la fecha exacta de composición de un manuscrito, por decir algo, y el contexto preciso en el que fue producido, y que toda esa cantidad de erudición, que por un lado valoro, pero al mismo tiempo reconozco que se vuelve un poco opresiva, termina de alguna manera siendo muy difícil de conciliar con la especulación. Y si no hay especulación, no hay pensamiento, ¿no? Pero bueno, esto que yo digo en el área de la filología renacentista, en las áreas de las ciencias un poco más duras, no me cabe duda, debe ser mucho más fuerte. Pero también en el área de la sociología, ¿no? Que es probablemente un poco de lo que Adorno está pensando acá. Sigo. Los más inteligentes advierten el enfermamiento de su capacidad de pensar, puesto que ésta no entra en actividad universalmente, sino solo en los órganos cuyos servicios ellos venden. Esto también viene del ensayo anterior, o sea, los efectos nocivos de la división del trabajo considerados como el principio básico que organiza toda la vida. Sigo. Algunos incluso esperan con temor y vergüenza que les hagan admitir su defecto, pero todos lo encuentran públicamente elevado a mérito moral y ven cómo se les reconoce por un ascetismo científico que para ellos no es tal, sino el secreto perfil de su debilidad. Su resentimiento aparece socialmente racionalizado bajo esta fórmula: pensar es acientífico. Buena frase. Pensar es acientífico. De este modo, el mecanismo de control incrementó ciertas dimensiones de su fuerza intelectiva hasta límites extremos. La estupidez colectiva de los técnicos investigadores no es simplemente ausencia o regresión de sus capacidades intelectuales, sino una tumefacción en la propia capacidad de pensar que corroe a ésta usando de su propia fuerza. El mal del masoquismo en los jóvenes intelectuales deriva del carácter maligno de su enfermedad. Acá esto es interesante, ¿no? Porque de alguna forma lo que dice acá Adorno es que los jóvenes intelectuales, y acá deja de ser científicos y es intelectuales,
lo que, digamos, queda un poco más cerca de casa, si se quiere, pensando, no que yo me considero un intelectual, pero bueno, por lo menos me muevo en ámbitos más afines a la intelectualidad que a la ciencia, en donde aparece esta tendencia psicológica o psicoanalítica al masoquismo. Y dice Adorno que esta tendencia al masoquismo, de la que yo también me considero en algún punto partícipe, tiene que ver con esta posición de impotencia que ocuparíamos en el sistema de producción, en donde efectivamente se nos pide que en tanto pensadores profesionales nos limitemos a una objetividad estúpida, a una carencia total de perspectiva y a justamente una mecanicidad contraria a la especulación. Así que bueno, no es de los ensayos más originales de Adorno, estas ideas han sido dichas muchas veces, pero no deja de ser interesante leerlo en el contexto de, por ejemplo, la profesionalización de los estudios literarios y humanísticos. Que yo, por otro lado, celebro sin lugar a dudas, ¿no? Digo, y no solo como persona beneficiada por esta profesionalización, sino, digamos, tengo argumentos al respecto, pero no me parece falso que haya una tendencia a esta apática estupidez y este masoquismo que derive de estas cosas que Adorno está describiendo bien y que van a seguir ahora en el ensayo 81, que es un poquito más complejo, sigue la misma temática, pero bueno, vamos a intentar leerlo igual. Estoy un poco incómodo en esta posición porque tengo que hacer mucha fuerza con el meñique para sostener el libro abierto, así que vamos a intentar otra cosa. A ver, así, permiso. Esto de tener el micrófono en la mano tiene sus contras. No, ninguna posición que tome puede evitar. Bueno, vamos a hacer así. Sí, no es la posición más natural que existe para leer, pero así descansa un poco el meñique. Este libro, esta edición pedorra pirata de Mínima Moralia tiene todavía una cierta fuerza. Las páginas no se han salido, piensa que lo he leído mucho. Sobre todo ojeado mucho. Y que bueno, resiste. Bien ahí. Ensayo 81 se llama Grande y Pequeño. Empiezo. Entre las fatales transferencias del terreno de la planificación económica a la teoría, que ya no se diferencia en nada de las líneas generales del todo, se encuentra la creencia en la administrabilidad del trabajo intelectual en función de aquello de lo que es necesario o racional ocuparse. Se juzga sobre el orden de las prioridades. Pero al despojar al pensamiento del momento de la espontaneidad, su necesidad queda cancelada. ¿Bien? Acá Adorno parecería estar metiéndose con otro tema dentro de esta administración de la teoría que tiene que ver con lo que podríamos llamar las áreas prioritarias, ¿no? El hecho de que los estados definan, a veces con más o con menos rigor e intensidad, áreas estratégicas o prioritarias para que el conocimiento se oriente específicamente, a la producción del conocimiento se oriente específicamente a esas áreas. Es una discusión, nota al pie, que también es interesante en los ámbitos de las humanidades, que es el único que conozco de primera mano, donde también hay discusiones sobre hasta qué punto es conveniente que los investigadores elijan sus propios temas de investigación, que por supuesto tienen que pasar un montón de evaluaciones, pero no importa, en última instancia derivan de sus propios intereses, o de sus propias propuestas, que a lo mejor no necesariamente coinciden con sus intereses, pero bueno, son de ellos o de ellas, o hasta qué punto es necesario o conveniente que toda la investigación, o por lo menos la mayor parte de la investigación financiada, por lo menos por un Estado, esté estratégicamente orientada. Porque está, si bien hay buenos argumentos para sostener la necesidad de una planificación estratégica, no deja de ser cierto que la posibilidad de construir objetos de investigación y problemas de investigación nuevos es uno de los grandes méritos que ha tenido siempre las ciencias y las humanidades en particular, y que restringir eso a temas que inevitablemente van a ser temas que estén de moda, como no son los temas muchas veces estratégicos, produce sus efectos negativos. Acá Adorno va a hablar en contra de la construcción de estas áreas estratégicas, aunque no se detiene específicamente a plantear si es una cuestión estatal o empresarial, pero bueno, en principio toda empresa, sería esperable que toda empresa financie investigaciones solamente por objetivos concretos y estratégicos, porque ¿qué otros objetivos tendría? Mientras que cualquier otro tipo de planificación va a depender del Estado, por ahora, o de los mecenas, que bueno, no han sido tan abundantes en las últimas décadas. Sigo. Pero al despojar al pensamiento del momento de la espontaneidad, su necesidad queda cancelada. El pensamiento se reduce así a disposiciones sueltas y cambiantes. Igual que en la economía de guerra, se decide sobre las prioridades en la distribución de las materias primas y en la fabricación de este o aquel tipo de armamento, se infiltra en las teorías una jerarquía de cosas importantes con ventaja para las cuestiones de especial actualidad,
o de especial relevancia y con aplazamiento o indulgente tolerancia de lo no principal, que solo puede pasar como ornamento de los hechos fundamentales, como finés. Esto que decía, ¿no? Se constituyen objetos que son considerados de moda, como dice específicamente acá. Sí, cuestiones de especial actualidad, dice Adorno, no dice moda, pero bueno, eso se refiere. Sigo. La noción de lo relevante se establece desde puntos de vista organizativos y de lo actual se mide por la tendencia objetiva más poderosa del momento. La esquematización de lo importante y lo accesorio suscriben la forma, el orden de valores de la praxis dominante, aunque ésta lo contradiga en su contenido. Sí, inevitablemente esta definición de lo estratégico, lo actual, lo relevante va a estar subsumida por la lógica general de administración capitalista de la vida. Incluso si, buen punto, aquellos temas que se ponen de moda, por ejemplo en las humanidades, parecieran ser superficialmente contrarios a la reproducción ideológica de ese sistema, ¿no? Pueden aparecer temas de moda que sean contrarios a, el antropoceno, sin que la aparición de esos temas sea en sí realmente contraria, porque en última instancia depende de la misma lógica industrial o mercantil, o como quieran decirle, capitalista de producción. Creo que tiene un punto ahí. Sí. Sigo. En los orígenes de la filosofía progresista, en Bacon y Descartes, se encuentra ya establecido el culto de lo importante, pero un culto que al final mostrará su lado contrario a la libertad, su lado regresivo. La importancia puede ilustrarla el perro que durante el paseo se está minutos enteros olfateando todos los sitios de manera atenta, obstinada y enojosamente seria para por fin hacer sus necesidades, escarbar con sus patas y seguir su camino como si nada hubiese pasado. En tiempos primitivos, la vida y la muerte pudieron haber dependido de este acto. Después de milenios de domesticación, se ha convertido en un vano ritual, ¿no? Bueno, nunca he tenido perros, sí he tenido gatos en distintos momentos de mi vida. Y es cierto, bueno, uno lo contempla más fácilmente en la vida doméstica del gato, en el hecho de que van a hacer caca o pis a las piedritas, ¿no? Y las tapan, y ese taparlo no tiene que ver como para que nosotros no sintamos el mal olor, que inevitablemente se va a producir igual, sino en una cuestión de supervivencia frente a los depredadores, ¿no? Y que los gatos lo siguen haciendo, estúpidamente y torpemente muchas veces, cuando en realidad ya no tiene ningún propósito que lo hagan. Bueno, los perros olfateando y decidiendo estratégicamente dónde van a orinar, ya lo hacen sin que esto cambie nada en su vida urbana y totalmente administrada. Sigo. ¿Quién no pensará en esto cuando ve a una entidad seria discutir sobre la urgencia de ciertos problemas antes de disponerse el equipo de colaboradores a ejecutar las tareas cuidadosamente diseñadas y emplazadas? En todo lo importante hay algo de esta anacrónica testarudez, y su fijación fascinada, la renuncia a la autognosis, llega a valer como criterio del pensamiento. Pero los grandes temas no son otra cosa que los olores primitivos que hacen detenerse al animal, y dado el caso, volverlos él a producir. Esto no significa que haya que ignorar la jerarquía de las cosas importantes. Como su trivialidad refleja la del sistema, está saturada de toda la violencia y astringencia del mismo. Pero el pensamiento no debe repetirla, sino proceder a su disolución al reproducirla. La división del mundo en cosas principales y accesorias, que desde siempre ha servido para neutralizar los fenómenos clave de la más extrema injusticia social como meras excepciones, hay que secundarla hasta conseguir convencerla de su propia falsedad. Dialéctica negativa funcionando, ¿no? Pero también dialéctica marxista, si quieren, o dialéctica y punto. La idea de que para acabar con este sistema que Adorno está criticando de las jerarquizaciones del conocimiento siguiendo la administración capitalista del mundo, lo que hay que hacer no es descartarla, sino profundizarla de alguna manera, llevarla a que se dé cuenta de su propia naturaleza, de su propia objetividad, en el sentido de parte de un sistema. Acá, ella misma, que todo lo convierte en objeto, tiene que convertirse en objeto del pensamiento en lugar de ser la que lo dirige, ¿no? O sea, tenemos que agarrar lo que son consideradas las áreas estratégicas de un área y pensar específicamente en por qué esas áreas son estratégicas, sería básicamente. ¿Qué movimientos, qué razonamientos, qué poderes fácticos han hecho que estas áreas se privilegien por sobre otras? Los grandes temas podrían seguir presentándose, pero apenas de manera temática en el sentido tradicional, sino de forma fragmentaria y excéntrica.
La barbarie de la magnitud en el sentido inmediato le quedó a la filosofía como una parte de la herencia de su temprana alianza con los administradores y matemáticos. Lo que no lleva el sello del hinchado proceso de la historia universal se confía a los procedimientos de las ciencias positivas. Acá entra como una subdivisión dentro, digamos, entraría como una especie de segunda sección del ensayo, si quieren, donde se va a hablar específicamente de la filosofía, ¿no? Y en donde la filosofía le queda asociada a esta idea de los grandes temas hinchados. Y bueno, sigo un poquito que se va a explicar mejor. A la filosofía le ocurre entonces lo que a la mala pintura, que imagina que la dignidad de una obra y la celebridad que adquiere depende de la dignidad de los objetos representados. Un cuadro de la batalla del Ice Peak valdría más que una silla en perspectiva oblicua, ¿no? ¿Se entiende esto? O sea, todo lo que decía recién, acá es una buena metáfora, una buena analogía. A la filosofía le queda esta cosa de que se ocupa de los grandes temas como si por ocuparse de los grandes temas fuera importante, cuando en realidad no son los grandes temas, no es los grandes objetos que hacen que una pintura sea grande. No es que una pintura es más importante por representar un hecho importante o una persona importante. Una pintura es importante por su técnica, por la perspectiva que abre sobre el mundo, bla, 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 muchas cosas. Un girasol de Van Gogh puede ser mucho más importante que una batalla dibujada por algún amateur. Y bueno, la filosofía no tiene que quedar no tiene que quedar resignada a este lugar de comillas, no puedo hacer las comillas tengo las manos ocupadas, de dignidad. La diferencia del terreno conceptual con el artístico en nada altera la mala ingenuidad. Cuando el proceso de abstracción carga a toda conceptualización con la ilusión de la magnitud, el propio tiempo se acumula en él, por efecto de la reflexión y la visión clara, su antídoto. La autocrítica de la razón es su más auténtica moral. Bueno, acá Adorno se pone bien kantiano, ¿no? Pero no en la moral kantiana, sino no en la crítica de la razón práctica, sino en que la autocrítica de la razón, la capacidad de la razón de criticarse a sí misma es su verdadera ética, su verdadera moral, que no viene de afuera, impuesta por un sistema externo. Sigo. Lo contrario de ella, lo que se ve en la fase última de un pensamiento a disposición de sí mismo, no es otra cosa que la eliminación del sujeto. El gesto característico del trabajo teórico, que dispone de los temas según su importancia, es el de prescindir del que trabaja. El desarrollo de un número cada vez menor de capacidades técnicas puede bastar para equipararle suficientemente en la realización de las tareas que tiene asignadas. Pero es la subjetividad pensante lo que no puede integrarse en el círculo de tareas heterónomamente, no adverbio, puestas desde afuera, heterónomamente impuesto desde arriba. Aquella supera a este en la medida en que no forma parte del mismo, lo que hace de su existencia el supuesto de cada verdad objetivamente vinculante. El pragmatismo soberano, que para encontrar la verdad sacrifica al sujeto, al mismo tiempo está desechando la verdad y la objetividad mismas. ¿Bien? O sea, acá, bueno, esta idea de nuevo tampoco es tan original, pero Adorno la plantea bellamente, que es que la subjetividad nunca es un residuo de la ciencia o del conocimiento, sino que al eliminarse, elimina el conocimiento mismo. Porque el conocimiento depende también de esta cosa que está generando la posibilidad de una disonancia, ¿no? Y esto retoma el ensayo anterior con esta crítica al aplastamiento total del sujeto bajo las instituciones. Una crítica que por otro lado remite mucho al contexto donde escribe Adorno y que hoy por hoy vemos modificada, porque el sentido de las instituciones entre los 40, 50 y ahora ha cambiado mucho. Pero en algún punto algunos dirían que se ha vuelto mucho más terrible su dominio, mucho más totalizante, pero no deja de ser cierto, como ha dicho Foucault y muchos otros sobre la individualidad neoliberal, que estas nuevas formas de individualismo que se generaron con el neoliberalismo, bueno, tienen la posibilidad, por lo menos en teoría, de unas formas de subjetividad diferentes que las que Adorno temía tan homogeneizadoras, ¿no? Porque en Adorno siempre aparece, tanto en Mínima Moralia como en otros textos, esta presión homogeneizadora del sistema que luego fue adquiriendo otras formas. Si bien Adorno, como ya vimos otras veces, es capaz de ver en esta... es capaz de ver que esta tendencia homogeneizadora muchas veces se manifiesta en la práctica con un elogio de las pequeñas diferencias, ¿no? Donde no es que todos somos iguales, sino que somos todos diferentes en nuestra igualdad. Pero bueno, eso sin duda se ha multiplicado mucho luego de Internet y otras cosas por el estilo.
Bien, bueno, veremos cómo le va este episodio no en vivo. Sospecho que el domingo que viene va a ser en vivo, pero no prometo nada. Dependerá de circunstancias aleatorias, o no del todo aleatorias, pero bueno, por lo menos no voy a planificarlo, porque hay quien puede planificar nada en este país. Veremos si la semana que viene se viene o no se viene. Yo sospecho, mi pronóstico es que no se viene. Veremos si se cumple. Y bueno, les deseo una buena semana y no importa, recuerden que por más que el peronismo se manche, por más que el progresismo esté en crisis, por más que el kirchnerismo esté muy en crisis, Mínima Moralia no se mancha. Bien, Adorno está ahí todavía arriba en nuestros corazones y ya pasaron muchos años de su muerte como para temer que descubran alguna cosa parecida. Así que bueno, nos estamos viendo. Voy a seguir ahora componiendo temas de Schomburg, por favor.